Es mi salmo preferido, por eso me gusta que se lea cuando voy a predicar. Y es que no hay salmo más completo que nos describa la palabra del Señor entera. Si ustedes observan los primeros versículos, nos habla acerca de la creación y su creador. Después nos habla de la corrupción, porque dice, ¿quién subirá al monte, verdad? Y luego después habla de la primera venida de Cristo y habla también de la segunda venida de Cristo. Entonces, por eso es mi salmo preferido. Les voy a suplicar que tengamos abiertas nuestras Biblias en el capítulo 9 del libro de Hechos. Quienes conocen la Escritura saben más o menos de quién voy a hablar. Hechos capítulo 9 nos cuenta la conversión de Pablo, el apóstol San Pablo. Pero voy a leer solamente un versículo y quiero que se guíen con su vista. Ahí en el versículo 25 dice la palabra del Señor: entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. A simple vista parece un versículo demasiado desapercibido. Le falta mucho contexto, pero sobre todo quiero que le pongan en su vista al final. Dice, descolgándole en una canasta. La palabra del Señor nos cuenta tres relatos similares, y este va a ser el penúltimo o el último. Hay otra historia en el capítulo 2 del libro de Josué que nos cuenta algo muy similar, y así lo voy a traer casi por toda la Biblia. Entonces vamos al capítulo 2 de Josué y vamos a estar observando una historia muy parecida. La historia en el capítulo 2 de Josué nos cuenta acerca de los 12 espías. Si ustedes recuerdan, Josué, a diferencia de Moisés, no envía 12 espías, solamente envía 2. Y estos 12 espías llegaron a la ciudad de Jericó, pero desgraciadamente los habían descubierto, y había alguien que sabía que los habían descubierto. Esta mujer se llama Rahab, y les voy a estar leyendo desde el versículo 11. Es más, desde el 10 mejor. Desde el 10 dice la palabra del Señor así: porque hemos oído que Jehová hizo sacar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban del otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Esta es Rahab hablando. Les está diciendo las maravillas que había escuchado que Jehová había hecho con el pueblo de Israel durante su progresión hacia la tierra prometida. Y luego después dice el 11: oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, porque ella era de Jericó, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis vuestras vidas de la muerte. Ellos respondieron, dice, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Dice el 15, entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Reconocieron la analogía con la historia de Pablo. Al igual que con estos 2 espías, fueron descolgados por un muro con una cuerda, y alguien tuvo que sostener la cuerda, desde luego. Me llama mucho la atención la historia de esta mujer, porque es de las pocas mujeres que es nombrada en el libro de los Hebreos, en el, se puede decir, Salón de la Fama de los héroes de la fe. Solamente se nombran pocas mujeres. ¿Y saben quién es una de ellas? Rahab.
Y desgraciadamente en toda la Biblia o siempre se le da un distintivo: Rahab, la ramera. ¿Y saben quién nombra a Santiago para decirnos que la fe se demuestra a través de las obras y las obras a través de la fe? A Rahab. ¿Por qué? Porque con fe había salvado la vida de estos dos espías. Es más, déjenme decirle a quién nombra la genealogía de Jesucristo: a Rahab, para preservación de vida, para preservación de parte de la generación de Jesucristo. Dios usó a Rahab. Y sin duda alguna que su ejecución, su único propósito en la vida había sido porque déjenme decirle que si usted sigue la historia de Josué, fue salvada su familia, y su familia fue la única que se salvó de todo Jericó. Fue la fe de Rahab la que salvó a su familia. Fue la fe de Rahab, fue la que Dios usó para salvación de familia. Como el tiempo es muy corto, me voy a ir un poquito más rápido. No acostumbro a dar los mensajes tan rápido, pero yo comprendo que este tiempo es corto. Vámonos entonces al libro de Lucas, por favor. Y vamos a estar leyendo ahí en el capítulo 5. Y les iba a decir que Mateo 9, pero no, me gusta más como lo cuenta el capítulo 5 de Lucas. Del versículo 17 voy a estar empezando a leer. Aconteció un día, dice Lucas capítulo 5, desde el versículo 17 estoy leyendo. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. Procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Déjenme contarles un poquito acerca de la creencia que había, y hay gente que todavía lo sigue creyendo, en el tiempo de Jesús. La gente antes creía que una persona nacía enferma o nacía con una deficiencia física por causa de un pecado. Podía ser del padre o podía ser de la misma persona. Entonces la mayoría de la gente creía que este paralítico era paralítico a causa de su pecado. Entonces, según la filosofía que ellos tenían, Jesús atendió a la primera necesidad que tenía este hombre, que no era ser paralítico, sino era su pecado. Y esta ideología era contrincante con la de estos hombres, porque Jesús le estaba diciendo que no es cierto lo que durante mucho tiempo él había creído, porque no era el único. Si ustedes leen varias de las historias que Jesús sanaba gente, la gente creía que era por su propio pecado y los aislaban y lo tenían en repudio. Y Jesús atiende su primera necesidad, que era su pecado. Y como contrincaba con estos, ellos cavilaban acerca del perdón de pecados. Por eso después Jesús les pregunta: ¿qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo, dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra
para perdonar pecados, le dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. La historia no redunda en ese hecho. La historia redunda en los amigos que lo llevaron. Porque ¿saben cómo lo hicieron? Con unas cuerdas. Similar a la historia que les conté ahorita de Rahab, ¿verdad? Con unas cuerdas. En un canasto probablemente, o en una camilla, pero con unas cuerdas al fin. Y en Hechos, capítulo 2, que es el último o penúltimo ejemplo que voy a poner, nos cuenta la historia de Pablo, hermanos. Miren, Pablo tuvo muchas etapas. Nosotros a veces nombramos Pablo y nos imaginamos quizá a un gigante de la fe, y lo fue. Pero déjenme decirle que aquí, hermanos, en esta parte de la escritura nos está contando el inicio de un nuevo creyente. Una persona que aún no tenía los dotes que seguro después logró tener. Pero fíjense la historia. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Tenían la pretensión de matar a Pablo, dice, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por un muro, descolgándole, dice, en una canasta. Yo siempre he dicho que cuando la Biblia repite varias veces la misma situación, es porque hay un grado de importancia en eso. Lo bajaron por una canasta. Yo no sé, estos hombres, porque la palabra del Señor nos cuenta que al principio tenían miedo. Los cristianos de esa época tenían miedo porque Pablo había sido perseguidor de la iglesia. Había estado en contra de lo que ellos llamaban una secta, porque los cristianos iniciamos aparentemente como una secta, y él estaba resuelto a matarles y le tenían miedo. Quizás ya con el tiempo y con la comprobación de que el Espíritu Santo había hecho la obra en Pablo, yo digo que ellos no sabían todavía lo que estaban cargando en sus manos. O sea, no sabían lo que Dios iba a hacer con Pablo, pero tenían fe. Tenían fe de que ese nuevo creyente un día iba a ser un precursor del cristianismo. Ellos no sabían que iba a escribir la carta a los romanos, el compendio teológico más grande que ha existido. No sabían que un día iba a consolar a los cristianos de aquella época desde su propia cárcel. Ellos no lo sabían. No sabían que un día iba a hacer 4 viajes misioneros que iban a trastornar, porque así dice la Biblia, trastornar el mundo de aquella época. Ellos no lo sabían, pero una cosa hicieron: tuvieron fe. Tuvieron fe. ¿Usted se acuerda quién colgó su canasta un día? Alguien tuvo que colgar una canasta de nuestra vida. Yo recuerdo quién colgó la mía: Sandra Luz Ibarra Sánchez, mi maestra de embajadores del Rey. Ella colgó mi canasta. César Maldonado Fraire, precursor en mí como músico. Y se me irían muchos nombres de la cabeza que un día con fe cargaron mi canasta. No dudes nunca la visita a un nuevo creyente que tú puedas llegar a hacer. No pongas en menor o bajo grado la visita a un enfermo que tú puedas hacer. Tu fe puede salvar a la gente, porque Jesús observó la fe de los hombres que llevaron a ese enfermo. Es nuestra fe la que va a mover las masas en la Colonia Calderón este 29 de marzo. ¿Por qué? Porque están en nuestras manos y no podemos soltarlas. Están en nuestras manos. Es un pecado, es una aberración el hecho de un día soltar esas cuerdas, porque es nuestra responsabilidad.
Aún no llega nuestro tiempo. El día de ayer compartía con los jóvenes en el cumpleaños de Laisha. ¿Está el hermano Cázares aquí? No ha llegado. Hermano, estuvimos ayer y les compartía yo acerca del tiempo. Hay tiempo para vivir, hay tiempo para morir, hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír. Y les decía, hay tiempo de llegar temprano y hay tiempo de llegar tarde. Hermanos, el cristiano cree que ya está en una época celestial en donde solamente tenemos que adorar, y no es así. Ese tiempo todavía no llega. Este tiempo es de trabajar, de invertir nuestro tiempo, de invertir nuestro dinero, de invertir nuestras fuerzas, capacidades, dones espirituales que Dios nos ha dotado. No es tiempo todavía de sentirnos que estamos en el cielo. Es cierto, es muy bello, porque es muy bonito venir a sentarnos a la banca, disfrutar de un bonito sermón que nos aliente, que nos dé ánimo, que nos dé fortaleza, adorar a Dios a través del canto. Pero ese tiempo todavía no llega. Yo no sé cómo ha visto a veces ustedes a los misioneros. No son buenos cantantes los misioneros, y a veces no son buenos músicos, pero si viera qué capacidad de evangelizar tienen, porque ese es nuestro tiempo. Ese es nuestro tiempo, y no podemos soltar las cuerdas, hermanos. Les animo en el nombre del Señor Jesucristo que la próxima fecha que tenemos para evangelizar va a ser este 29 de marzo. Esté orando con fervor al nombre del Señor, que el Espíritu Santo esté trabajando ya con la gente que nos está esperando para agarrarle la cuerda, porque hay gente que ya nos espera, y el Espíritu Santo trabaja tanto en ellos como también trabaja con nosotros. Ánimo, hermanos, no desmayemos en nuestra fe, porque a su tiempo segaremos. Amén. Dios les bendiga.